informativos en el cual está nuestro asesor Amaury Díaz, que él les estará informando de todo el proceso pertinente para adquirir entonces este material de estudio y la certificación, ¿verdad? Buenos días para todos, buenos días para todas, bienvenidas. Tráiganse un cafecito, un té, alguito que podamos compartir. Y bueno, pues entonces, a ver, recordemos un poquito de todo lo que hemos hablado. Este proceso de recordar qué hemos hablado, qué hemos visto, qué hemos adquirido, qué aprendizaje hemos obtenido, es un proceso, supongámoslo como evaluativo, ¿cierto? Para recordarnos, para tener presente, para tener fresco la información que hemos estado trabajando, para tener fresco la información que hemos estado adquiriendo. Entonces yo siempre tengo esta pequeña espacio para preguntarles sobre lo que hemos ido aprendiendo, sobre lo que hemos tenido en cuenta para seguir fortaleciendo como profesionales algún tema que en este caso lo tomamos muy rápido, ustedes en su momento puedan tener la oportunidad de profundizar en su material de estudio, allí darse cuenta de cuáles son las temáticas o cuáles son aquellos temas específicos en los que quieren centrarse en un futuro para fortalecer ese conocimiento como profesionales, ¿verdad? Entonces, por eso siempre les estoy consultando, por eso siempre les estoy haciendo la pregunta de qué vimos en el día de ayer, qué recordamos, qué tenemos en cuenta de todo el proceso educativo, en fin. Entonces, de acuerdo a lo que aprendimos ayer, ¿qué recordamos? ¿Qué tenemos presente? ¿Qué puntos vimos ayer que les pareció atractivo, que les gustó? Los leo. Sé que desde temprano, profe, pero ¿por qué desde temprano? Tenemos, estamos fresquitos, estamos calmados, estamos tranquilitos, por eso vamos a iniciar desde ya en esa pregunta para ver qué hemos abordado que ustedes han mantenido presente en este proceso de aprendizaje. Profe, me gustó tal punto, profe, eh, pude comprender mejor o pude comprender desde otra perspectiva. Entonces los voy leyendo. Muy bien, para Juan Carlos, un tema importante es cómo llevar a cabo una sesión con familia desde el papel del terapeuta. Así es. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como terapeuta tengamos en cuenta que, aunque como profesionales tenemos todas las herramientas, aunque como profesionales estamos en el proceso de adquirir, de procesar, de organizar, también tenemos otras herramientas más humanas, otras herramientas en las que nos permitimos ser personas naturales, personas conscientes, en las que nos permitimos que el paciente nos conozca desde nuestra humanidad, ¿cierto? Entonces, esto también es una parte fundamental dentro del quehacer como profesional y dentro del quehacer como terapeuta y sobre todo en las familias, porque también hemos aprendido en todas estas clases que para las familias es bastante doloroso, es bastante contradictorio, es bastante eh, inquietante el hecho de tener que permitirse la oportunidad de permitirse entrar
en su hogar, de permitir que en su hogar entre una persona totalmente diferente, una persona totalmente desconocida y darnos la oportunidad de permitirnos entablar una conversación con alguien a quien no conocemos, viene cargado de muchas expectativas y viene cargado también de muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, esto es importante desde nuestro quehacer. A veces nos sentimos bastante nerviosos nosotros como profesionales para el acompañamiento hacia las familias, pero permitirnos ser, pero permitirnos darnos ese reconocimiento, pero permitirnos ser, humanizar, permitirnos reconocer que primero el aporte que tenemos para darles a nuestra familia es el mejor que está a nuestro alcance, ¿cierto? Y segundo, permitirnos acompañar desde nuestras perspectivas, desde nuestro conocimiento, desde nuestro abordaje para las familias. Entonces, muy bien, este aporte que acaba de hacernos Juan Carlos. ¿Quién más? Gracias, Luz. Qué atenta. Esperamos pues que tengan la oportunidad de adquirir el material de estudio. En el material de estudio recuerde que también viene los enlaces para los videos que hemos estado compartiendo, videos que no van a encontrarse en las grabaciones, pero que en el material de estudio estará para que ustedes puedan mirarlo, para que ustedes puedan volver a repetir esos videos y para que ustedes puedan adquirir conocimiento desde esos videos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ayer hablábamos un poquito sobre la línea terapéutica, hablábamos un poquito del proceso conversacional en el que se involucra el paciente y el terapeuta, en el que permitimos que el paciente, el consultante, nos vaya dando la oportunidad y la posibilidad de la escucha activa y participativa de el problema que nos quiere, con el que queremos abordar, permitirnos la comprensión del problema del consultante y sobre todo permitirnos hablar el mismo idioma entre los consultantes y nosotros con los terapeutas, ¿verdad? Es permitirnos la oportunidad de comprensión y que esas comprensiones pues vayan mucho más allá de un solo concepto teórico, que podamos comprender desde la cultura, desde el entorno social, desde la etnia, desde el territorio, y a veces permitirnos que el paciente inicie el proceso terapéutico no desde el motivo de consulta, sino desde la identificación en la cual él se vaya sintiendo un poco más cómodo, más tranquilo, en el que el paciente vaya encontrando esas herramientas que permitan la calma, que permitan encontrar, que se permita encontrar paz dentro de nuestro consultorio. Permitirle a nuestro paciente que Permitirle a nuestro paciente que por medio de un proceso de diálogo, un encuentro dialógico, podamos entonces permitirle que se exprese, permitirle que él pueda experimentar, soltar un poco esa ansiedad, ese nervio que trae la primera vez en consulta y que podamos ser empático con nuestros pacientes y que nuestros pacientes sientan la confianza suficiente o nuestro consultante sienta la confianza suficiente para poder abordar el tema con el que en realidad él quiere trabajar, con el que en realidad eh, quiere que abordemos dentro del proceso terapéutico, ¿cierto? Entonces, la línea terapéutica nos permite a nosotros identificar un sistema, un sistema étnico significante.
en el que no solamente es el paciente, en el que no solamente es el consultante, sino que se crean herramientas, se crean simbologías, se crean palabras específicas que solo corresponden y que pertenecen al proceso terapéutico. También hablamos un poco de, también hablamos un poco sobre el proceso de externalización. A ver, ¿qué comprendimos del proceso de externalización? Mm, para María Amanda es un tema importantísimo, el cual ella adquirió en este proceso fue el de la comunicación efectiva, siendo algo importante y relevante dentro del proceso de desarrollo de las familias. Muy bien, María. Otro punto importante es darle importancia a los niños. Así es. Los niños muy pocas veces se tienen en cuenta para el proceso terapéutico. Los niños muy pocas veces se incluyen dentro del proceso terapéutico. Pasa que es muy seguido que dentro del proceso terapéutico encontremos que por motivos de que el niño está manifestando algunas conductas, es que iniciamos el proceso terapéutico, ¿verdad? Pero iniciamos el proceso terapéutico, vamos hacia la familia y dejamos a un lado todo lo que no quiere decir los niños. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que los niños también forman parte del proceso terapéutico. Muy pocas veces se les tiene en cuenta y cuando se les tiene en cuenta, se les tiene en cuenta no tan asertivo, no tan significativo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que dentro del proceso terapéutico es importante lo que piensan, sienten, viven y hacen nuestros niños y niñas. ¿Cuáles son las perspectivas desde ellos como seres humanos? Porque recuerden que en el proceso de desarrollo vital del ser humano, identificamos que el ser humano nace libremente y tiene la capacidad también para aprender y exponerse, ¿verdad? Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Nuestros adolescentes, para muchos terapeutas, el trabajo con el adolescente es bastante doloroso, es bastante frustrante porque no encontramos las herramientas para abordar a nuestros adolescentes, pero qué bueno que nos podamos identificar nosotros como terapeuta en el acompañamiento hacia el adolescente, permitirle al adolescente vivir, experimentar, contar, sentir, hablar, ¿sí? Que el adolescente pueda exponer todo lo que en su momento estamos viviendo y todo lo que en su momento él como adolescente también forma parte de esa familia. Bueno, entonces desde el proceso de externalización, importante externalizar desde nosotros como seres humanos, desde el consultante, permitir que el consultante externalice la situación, el motivo de consulta, externalice el por qué está en consulta, permitirle que tenga la posibilidad y la oportunidad de poder expresar, de poder contar, de poder decir exactamente todo lo que el consultante quiere y que el terapeuta tenga la posibilidad de poder rescatar, de poder extraer información que sea relevante y pertinente para el proceso de intervención, el proceso de orientación, el proceso de organización de actividades a trabajar con los consultantes, ¿verdad? Entonces, Clara, muchas gracias por este aporte que acabas de decir. Permitirnos que el paciente nos vaya contando esa relación, ese motivo, por qué viene a consulta y que
La relatoría viene cargada, en su momento siempre va a llegar cargada, ¿cierto? Va a llegar cargada de tantas emociones, pero permitirnos que el paciente pueda diferenciar entre lo que él es como persona y lo que también significa esa dificultad que está viviendo, que está pasando, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos ir aprendiendo y que podamos ir teniendo en práctica todas estas herramientas. Muy bien. Entonces, me voy a permitir compartirles. Por favor, me cuentan si están viendo, si están viendo el... Bueno, entonces, algo muy importante, no juzgar a nuestros consultantes, no juzgar a nuestros consultantes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al momento de que juzgamos, tenemos prejuicios hacia nuestros consultantes, lastimosamente estamos perdiendo ese, muy bien, lastimosamente estamos perdiendo esa oportunidad, esa conexión, estamos perdiendo ese respeto que tienen nuestros pacientes hacia nosotros como terapeutas, ¿verdad? Entonces, también es importante tener en cuenta que la manera en la que hacemos demostraciones y gestos y también emociones que influyen positivo o negativamente a lo que nos están contando nuestros consultantes. No es que vamos a estar como un robot, pero también es importante que nosotros podamos identificar y cuestionarnos cómo me sentiría yo si estoy en el caso, si estoy en los zapatos de ese consultante y mi terapeuta me hace un gesto desagradable, ¿cierto? ¿Cómo me sentiría yo si estoy en consulta y mi terapeuta, mi asesor, eh, mi orientador me hace el gesto de ignorarme, me hace el gesto de atender el celular en vez de atender lo que yo estoy haciendo, entre otros, ¿verdad? Entonces, esto es importante que podamos tener en cuenta. Esto es importante que nosotros podamos abordar, que podamos resignificar, que nosotros podamos identificar, porque dentro del proceso terapéutico influye mucho lo lo que nosotros como terapeutas hacemos en función y a favor de nuestras familias. ¿Listo? Entonces, este pequeño recordatorio de lo que hemos venido trabajando. Hoy vamos a trabajar, ya lo vimos ayer, la externalización. Y hoy vamos a trabajar este tipo de propuestas. Este tipo de propuestas. ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien? ¿Están viendo la diapositiva? Entonces, este tipo de propuestas es importante porque podemos ir identificando, podemos ir captando, podemos ir dándole transformación a nuestra entrevista, nos podemos ir dando la oportunidad de abrir nuevas opciones para apoyarnos, para aproximarnos a todo el proceso que queremos con esa familia, ¿cierto? Entonces,
nos vamos dando cuenta que el proceso conversacional entre madres, específicamente entre madres e hijos, entre hijos, es bastante elemental y es bastante importante. ¿Listo? Forman parte de el proceso de construcción de conversación entre las madres, entre los hijos y entre los terapeutas, ¿cierto? Entonces, esto va directamente relacionado al apoyo que experimentan las madres o al apoyo que experimentan madres que necesitan acompañar a sus hijos constantemente. Cuando hay algún diagnóstico, algún trastorno neurodivergente o tenemos algunas condiciones físicas que permiten que el niño y la niña estén totalmente a disposición de la madre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la madre en su defecto siempre tiene el cuidado y siempre tiene esta responsabilidad de acreditarse el cuidado de sus hijos, el cuidado emocional, el cuidado físico, entre otros, ¿verdad? Entonces, estas herramientas en las que nos vamos identificando como orientadores, como asesores, como terapeutas, nos permite identificar el apoyo, nos permite encontrar herramientas que enriquecen significativamente el encuentro en consulta, el encuentro con esas familias que tienen condiciones diferentes, que tienen condiciones especiales, ¿verdad? Entonces, el terapeuta, el terapeuta, eh, el terapeuta siempre está en el proceso de construirse a sí mismo, siempre está en el proceso de educarse cada vez más. ¿Sí? Porque es importante que aprendamos y reconozcamos aspectos habituales que son totalmente diferentes entre las habilidades que cada una de las personas tienen y cada una de las familias tienen habilidades totalmente diferentes y tienen valores y principios también que influyen mucho en el proceso terapéutico de nuestros niños y niñas y cómo influyen también la madre dentro de ese proceso. Entonces, la madre implica la mayor responsabilidad que permite que su hijo pueda adquirir y pueda recibir un conocimiento, ¿cierto? La madre implica la mayor responsabilidad en el cuidado de ese niño y de esa niña. ¿Por qué? Porque como ya les decía, las madres siempre están allí en el constante cuidado y son las que están totalmente dispuesta a representar en el momento preciso a esos niños y a esas niñas, ¿verdad? Entonces, ellas siempre están allí aprendiendo, fortaleciendo, incluso en este diplomado podemos encontrarnos a alguna de ustedes que son madres y están aquí justamente con la intencionalidad de aprender para poner en práctica a favor de sus familias. Entonces, en las familias, la madre representa esa mayor posibilidad de recibir ese conocimiento, de recibir ese aprendizaje para luego ponerlo en práctica con sus hijos, ¿cierto? Entonces, nos vamos dando cuenta de que hay una lucha constante y en las madres también, en muchos casos, podemos identificar culpas y podemos identificar estigmatización, una estigmatización fuerte. ¿Por qué? Porque de pronto las madres están haciendo todo y nosotros desde afuera
estamos juzgando. Desde afuera estamos observando y no estamos acompañando, sino que estamos es generando comentarios que denigren el apoyo que está generando esa familia, esa madre en esa familia. Entonces es importante que nosotros como terapeutas también reconozcamos el valor significativo que generan las madres, el valor significativo que generan las las madres en el constructo de conocimiento, en el constructo de cuidado, en el constructo de aportar a sus familias y de aportar a sus hijos. Así es, Clara, hay padres que asumen esa responsabilidad también en la ausencia de la madre. Muy bien, muy bien. Entonces, esta propuesta nos invita a dirigir nuestra atención hacia los recursos de aquellas personas, ¿sí? Hacia los recursos de esas personas que tienen herramientas que lo motivan a actuar, que los motivan a ser fuente de energía para enfrentar las dificultades del día a día. Entonces, precisamente por eso estamos en este diplomado, adquiriendo recursos para acompañar a esas familias. Hay madres que se dan cuenta de que dentro de nuestro hogar tenemos hijos que necesitan un apoyo diferente, que necesitan un refuerzo diferente y que necesitan un asesor, de que necesitan el pedagogo, de que necesitan el psicoorientador, de que necesita el niño ir al médico. Todos esos recursos y todas esas eh, pequeños esos pequeños problemas que nos enfrentamos dentro de las familias, en su mayoría son las madres las que se dan cuenta. En su mayoría son nuestras madres las que en su momento dijeron, necesitamos llevarte al médico porque siento que algo no está bien. Necesitamos llevarte al médico porque hay algo en el proceso de desarrollo, en el proceso vital del crecimiento de nuestro niño o de nuestra niña que no está cumpliendo su propósito, ¿verdad? Entonces, en en este transcurso de la vida, nos vamos dando cuenta que necesitamos el proceso de aprendizaje, necesitamos reconocer, de adquirir nuevas habilidades, de adquirir nuevos conocimientos que permitan un proceso conversacional entre esas madres y esos hijos. Y en el caso de que hayan padres, entre esos padres y esos hijos. Entonces, habitualmente nos damos cuenta y escuchamos que habitualmente nos damos cuenta y escuchamos a muchas madres con, con muchas ganas y con muchas energías de ayudar y de acompañar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, antes de que esas madres, esos padres lleguen con nosotros como terapeuta, anteriormente ya tienen una historia de cuidados, una historia de herramientas, una historia de habilidades. Por ejemplo, si llega a nuestro consultorio una familia con el diagnóstico, em, con un diagnóstico de esquizofrenia, con un diagnóstico de ansiedad, con un diagnóstico de depresión, con un diagnóstico de autismo, nos podemos dar cuenta que al momento de relatar el apoyo que ha tenido esa madre, nos va a contar cuáles son los cuidados
que ella desde un principio ha podido encontrar para poder acompañar a su hijo. Nos cuenta y nos damos la oportunidad de que relate el momento en el que percibió que su hijo tenía conductas diferentes a sus compañeros. Y muy pocas veces nos damos la oportunidad de escuchar esa relatoría de esas familias. Entonces aquí precisamente tenemos las herramientas para darnos la oportunidad de permitirnos escucharlas. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará mucho para encontrar herramientas y para identificar la historia de cuidado que tiene esa madre hacia ese hijo. Las historias de cuidado en la que esa madre pudo apoyar, acompañar, orientar. Y dentro de estas tenemos preguntas muy básicas, preguntas muy sencillas. Permitirnos que esa madre nos cuente la historia desde principio a fin, desde que pudo identificar cuál fue la primera vez en la que pensó que su hijo tenía conductas diferentes a sus compañeros. Eso es importante. Nos damos la oportunidad de que esa familia, de que esa madre nos cuente, nos relate una historia extensa, una historia que viene cargada emocionalmente, ¿verdad? Que viene cargada de sentimientos de dolor, sentimientos de culpa, sentimientos de frustración. Y en ese momento es un momento oportuno, un momento pertinente para permitirle a esa familia la oportunidad de poder encontrar en nosotros un apoyo, de poder encontrar en nosotros eso que ella en su momento estaba necesitando, una comprensión. Hoy en día tenemos muchos profesionales que ya estamos trabajando en el apoyo y la comprensión de muchos diagnósticos. Anteriormente era mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos la oportunidad de poder permitirnos, tanto nosotros como terapeutas y como a nuestro consultante, que pueda contarnos y que pueda relatarnos toda la historia, todo el suceso de lo que están viviendo, de lo que vivieron, desde que ella como madre pudo identificar algunas características que permitían que su hijo actuara de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta importantísima en ese momento conversacional. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste que tu hijo era diferente? ¿Cuándo fue la primera vez que observaste que tu hijo era diferente? Sí, nos podemos identificar allí. Podemos también consultar o podemos preguntarle qué pasos has tomado antes de llegar aquí, antes de llegar a consulta. ¿Por qué? Porque aquí podemos rescatar detalles que permiten el reconocimiento que tiene esa madre, todas las herramientas que esa madre ha usado para poder acompañar a su hijo en el momento oportuno. Y podemos resaltar algunas herramientas y podemos resaltar algunas maneras y también podemos educar en unas nuevas, ¿cierto? Entonces, preguntarle a la madre por qué siguió esos pasos, qué dificultades encontró en el camino. Muy bien, aquí Clara nos dice, esa relatoría es un momento sagrado y valioso para el proceso terapéutico en familia. Así es. El cuidado empieza desde el embarazo. Muy bien. Es
Así es, el cuidado empieza desde el embarazo, la alimentación influye mucho, las emociones también, cómo las vivimos, cómo trabajamos con ella, ¿verdad? En fin. Entonces, podemos preguntarle a nuestro paciente acerca de los pasos que ha seguido para llegar hasta donde se encuentra, las dificultades que ha encontrado en el camino, porque es importante para esa familia el apoyo que está recibiendo, ¿verdad? Preguntarle acerca de cómo se siente apoyando y acompañando a su hijo, cómo cree que podría ser comprendido ese hijo o esa hija. Bueno, muy bien. Esas son preguntas que nos permiten a nosotros, desde el quehacer, de el quehacer de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, para que nosotros vayamos identificando, para que nosotros vayamos encontrando esas herramientas que permiten poder encontrar posibles preguntas para acompañar a nuestras familias. ¿Listo? Entonces, esto forma parte de el apoyo de nuestras familias. ¿Lo están viendo allí? ¿Están viendo las preguntas? Entonces, miren cómo estas preguntas son significativas, influyen, aportan y a nosotros como terapeutas nos permite entonces encontrar esos detalles, nos permite entonces encontrar en la relatoría de la familia, nos permite encontrar lo que esa familia ha hecho, el aporte que ha tenido, la investigación que han hecho, cómo lo han hecho, se han sentido capaces de hacerlo, de no hacerlo, qué ha pasado en el proceso, qué cambios han visto. Todo esto lo podemos observar desde esta relatoría del momento en el que nos damos la oportunidad de conversar con nuestros padres, desde el momento en el que podamos conversar con nuestros hijos, con nuestros padres y con nuestros hijos. Bueno, entonces, habitualmente los responsables de el cuidado de los hijos e hijas con algunas condiciones diferentes está directamente relacionado hacia las madres, sin desmeritar uno que otro padre que también se hace responsable y sin desmeritar que en algunas ocasiones también nos apoyamos de profesionales que están todo el tiempo al cuidado de los niños y de las niñas, ¿verdad? Pero hay distintas maneras de cuidar, distintas maneras de apoyar, distintas maneras de acompañar. Entonces, vamos a hablar un poco de esas maneras de apoyar. Está el apoyo físico, es sobre cómo ayudas, cómo apoyas, cómo cuidas a tu hijo físicamente. Y esto nos permite entonces identificar que hay un apoyo,
un cuidado desde la alimentación, desde la protección, desde el brindarle el abrigo, desde cubrirlo, desde permitirle que tengamos una casa, un lugar donde poder descansar, ¿verdad? Permitirle a ese hijo que haya un lugar donde pueda alimentarse, que haya un lugar donde pueda encontrarse. Otras maneras de poder reconocer el apoyo que le brindan las madres a su hijo es desde lo emocional. ¿Cómo apoyas y cómo cuidas a tu hijo emocionalmente hablando? Sobre todo cuando el niño está enojado, frustrado, molesto, alterado. ¿Cómo lo apoyas? ¿Cómo lo acompañas? ¿Cómo permites que en él haya un apoyo de parte de tú como madre hacia tu hijo? Otro apoyo importante, las relaciones con otros. Hay formas. ¿Qué formas? ¿Cuál es esa forma en la que ayudas, en la que apoyas o en la que cuidas a tu hijo en las relaciones con otros? Es decir, con los amigos, con otros familiares, con los hermanos, entre otras personas, ¿verdad? Esto es importante que nosotros nos podamos identificar para que esta información nos sirva de apoyo para las familias. Cuidados de otras personas. ¿Quiénes son esas personas que pueden ayudarte al cuidado de tu hijo? Si hay personas, ¿quiénes son? ¿Por qué piensas que ellas te ayudan? ¿Por qué crees que ellas valoran y aprecian lo que, por qué crees que ellas valoran y aprecian tanto a ti como a tu hijo, ¿cierto? Y el reconocimiento de las habilidades. ¿Listo? Es decir, cuando aprendiste a cuidarlo de la manera en la que lo cuidas, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Qué le dirías a una persona? ¿Cuáles serían esas pautas que le darías a una persona que va a cuidar a tu hijo por primera vez? ¿Listo? Esto para que nosotros vayamos teniendo en cuenta. Muy bien. Otro punto muy importante aquí es que también las madres a menudo son responsables de las dificultades dentro de las familias. Muy fácilmente en el proceso terapéutico o en el proceso conversacional encontramos que los padres, si nuestros hijos tienen alguna dificultad, entonces los padres acreditan esa responsabilidad y esa dificultad a la madre, ¿cierto? Por ejemplo, si el niño tiene algunas conductas agresivas, claro, ese chico está así desordenado, ese chico está así altanero, ese chico está así desobediente, es porque tú así eres muy permisiva. Suele pasar mucho que los padres adquieren, pero los padres le dan a las madres esa responsabilidad. Entonces, muy fácilmente estamos viendo que las madres son culpadas por cualquier dificultad que haya en la familia. Y es que nos ponemos a conversar con las madres y más de una nos va a decir que las culparon en su momento por cualquier proceso que esté viviendo la familia, ¿verdad? Entonces, cargando con esta culpa es muy difícil la vida desde este punto. Es muy difícil la vida desde este
punto para acompañar, cargando desde aquí la relatoría o los relatos, identificando que vemos en las madres culpa y estigmatización, podemos generar relatos que vayan de acuerdo a la necesidad que estamos viendo. Preguntarles acerca de cuál es la culpa que sientes a raíz de esto. ¿Es la culpa parte de tu vida? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido la culpa en tu vida y en lo que piensas acerca de ti mismo? Permitirnos que también las madres forman parte de este proceso conversacional. ¿Qué efectos ha tenido la culpa en la relación con tu hijo? ¿Qué efectos ha tenido la culpa en la vida de tu hijo? Y vamos identificando esto. Vamos aportando estas preguntas para poder acompañar a las familias y sobre todo a las madres desde este punto de vista individual y darnos cuenta que la madre también influye en el proceso conversacional del niño y de la niña y en el proceso conversacional con el terapeuta. ¿Listo? Entonces nos vamos identificando el daño que genera la culpa en esa madre. Vamos identificando quiénes son esos familiares que no la culpan a ella. ¿Cuáles han sido esos momentos en los que la culpa ha sido demasiado? ¿Cuáles son esos momentos en los que la culpa no ha influenciado? ¿Sí? Entonces nos vamos dando cuenta de todo este proceso. También respondiendo al estigma, también vamos dándonos cuenta la estigmatización que hay a raíz de los diagnósticos neurodivergentes o diagnósticos con condiciones físicas diferentes. Entonces a veces las personas generan miedo, a veces las personas son crueles, a veces generamos estigmatización, generamos comentarios de dolor, de tristeza. E incluso nosotros como terapeutas a veces influenciamos en eso. Incluso nosotros como terapeuta a veces también, también caemos en ese mal de estar juzgando y de estar generando estigmatización. Entonces, ya es suficiente con que el mundo naturalmente tenga un concepto acerca de las condiciones neurodivergentes, como para que nosotros como terapeuta también demos cabida a ese tipo de comentarios negativos, comentarios que no favorecen a las familias, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos tener este tipo de conversación para identificar la carga, para identificar el dolor, para identificar el estigma social que viene cargando esa familia, sobre todo el estigma social que viene cargando esa madre. ¿Listo? Entonces, es muy normal escuchar en conversaciones entre madres que han oído que la vida que están llevando es una vida difícil, es una vida agotadora, pero
nosotros dentro del quehacer como terapeuta podemos generar palabras que podemos generar preguntas que permitan una relatoría y que permitan que esas madres también vayan contándonos un poco acerca del proceso que ellas como madres con niños neurodivergentes han vivido. ¿Listo? Entonces, podemos hacer preguntas tales como, ¿cuáles son los efectos que ha tenido el estigma social en tu vida y qué piensas acerca de ti misma? ¿Qué efectos ha tenido el estigma en tus relaciones con otros miembros de la familia? ¿Qué efectos ha tenido el estigma en la relación con tu hijo? ¿Qué efecto ha tenido el estigma en la vida de tu hijo? ¿Listo? Bueno, muy bien. Según los freudianos y kantianos, la madre causa los problemas psicosociales. Así es. Eso es un aporte que tenemos en este momento, el cual influye. Tienes toda la razón. Y tenemos unas preguntas que van directamente relacionadas hacia el niño y hacia la niña. Estas preguntas van directamente dirigidas y diseñadas para acompañar a nuestros niños. Son preguntas que que el terapeuta hace en cada sesión, las cuales toma nota y que influye entonces para un diagnóstico, para un informe, para un acompañamiento total. ¿Listo? Estas preguntas también han sido diseñadas de modo que la madre pueda oír de qué y de quiénes es importante para el niño. Entonces, estas preguntas, ¿cuáles son? ¿Cuál es el tiempo o el momento en el que eres más feliz? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Por qué eso es lo que más te gusta? ¿Qué piensas cuando estás haciendo eso? Estas preguntas es muy bueno que las hagamos cuando la madre está por allí cerca, para que la madre también vaya reconociendo, para que la madre también vaya escuchando algunos sucesos elementales e importantes para ese niño y para esa niña, ¿verdad? ¿Quién es la persona más importante de tu vida? ¿Por qué te preocupas por ella? ¿Cómo te cuidan esas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué esas personas son buenas para ti? ¿Por qué esas personas te tratan amable? ¿Por qué esas personas te tratan con cuidado? ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Tienes un juguete favorito? ¿Cuál es? ¿Por qué es? ¿Por qué te gusta ese juguete? ¿Qué te gusta de él? ¿Cierto? Y después que hagamos este tipo de preguntas, identifiquemos este tipo de información, después que ya vayamos adquiriendo todo este aprendizaje, le devolvemos a la familia una reflexión completa. ¿Sí? Le devolvemos a la familia una interpretación, una reflexión del del proceso de entrevista que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque es importante que al momento de ellos darnos a nosotros historias personales, también es importante que nosotros como terapeuta le demos a ellos respuestas que permiten haya un proceso de restauración, sanación y sobre todo de reconocimiento. Es decir,
que nosotros como terapeutas no solamente vamos a recibir y a recibir información, sino que también en el proceso conversacional le demos la oportunidad a nuestras familias de darle algunas respuestas que permitan el reconocimiento de ellas como familia, ¿verdad? Que permitan el reconocimiento y el avance como familia. Y nos va dando a nosotros más cabida, más pie para el acompañamiento dentro de esa familia. Entonces, es importante que podamos hacer este apoyo, podamos hacer este acompañamiento. Hay un contexto individual en el que podemos acompañar a esta madre y a ese hijo, un contexto individual en el que solamente esté la madre con su hijo. En este espacio le podemos permitir a las familias, a esa familia, darle esa reflexión. Y también podemos hacerlo desde un contexto grupal. ¿Por qué? Porque esa familia también forma parte de otras, con otros miembros, y también lo podemos hacer dirigido a otras mujeres. Podemos hacer un contexto de reflexión grupal en el que vengan otros miembros de esa familia o en el que estén inmersos otras mujeres para que podamos ir fortaleciendo este apoyo hacia las familias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Los leo. Gracias, Juan Carlos. Vamos bien hasta ahí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos acerca de la terapia narrativa? Los leo unos minutos antes de avanzar. ¿Qué conocimientos tenemos de la terapia narrativa? ¿Qué sabemos acerca de ella? ¿Qué aportes tenemos acerca de la terapia narrativa? Se me fueron. Profe, no sabemos. Profe, en mi vida había escuchado esa palabra. Profe, no tengo nada. Voy a compartirles un videíto para que ustedes puedan ver de la terapia narrativa. Muy bien, los leo. Terapia narrativa. Terapia narrativa es cuando mediante los datos que recopilamos de los hechos de la familia esperamos llevar un informe muy bien, le da sentido a la vida por lo narrativo,
Así es que todo lo que se narra a través de cuento, la propia narración, se va conociendo el paciente y se va sanando. Así es. Muy bien, perfecto. Entonces nos vamos dando cuenta de el abordaje dentro de la asesoría. Hemos hablado acerca de la etnia terapéutica. Hablamos ayer sobre la externalización y hoy vamos a hablar acerca de la terapia narrativa. En terapia narrativa, entonces pues vamos a ir terminando este, este diplomado, ¿verdad? Entonces la terapia narrativa permite que el paciente vaya, permite que el paciente vaya dándole sentido a sus vidas a través de las historias. Permite que la narrativa se tome una percepción de la persona, de sí mismo. ¿Listo? Permite o busca que dentro del proceso de narrativa, dentro de poder narrar lo que sentimos, la persona vaya promoviendo el crecimiento personal y el cambio positivo, ¿verdad? Entonces, la terapia narrativa se basa en esa idea en el que la persona no solo son sus problemas. Y pasa muy seguido que nosotros logramos identificar, incluso nosotros mismos, a veces nos decimos, uy, no, yo soy puro problemas. No salgo de uno y me meto en otro. Yo soy puro conflicto. Yo soy pura, puro problema, puro conflicto. No salgo de un problema cuando ya me estoy metiendo a otro, ¿cierto? Entonces, la terapia narrativa permite identificar que el paciente no solamente son esos problemas, sino que el paciente también son soluciones a esos problemas, ¿cierto? Busca las posibles soluciones de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Entonces, permite que dentro del proceso de externalización podamos ir identificando, podamos ir cuestionando, podamos ir generando expectativas, podamos ir creando experiencias y creando creencias totalmente diferentes y totalmente nuevas, ¿verdad? Permite explorar la historia personal de cada una de las personas. El terapeuta en el proceso de la terapia narrativa le va dando el sentido, le va narrando y le va dando identidad a lo que estamos viviendo, ¿cierto? Vienen procesos como la externalización que hablábamos ayer. Externalización, parte fundamental y parte elemental dentro de este proceso de la terapia narrativa, ¿cierto? Entonces, nos permite ir encontrando herramientas para poder abordar la necesidad y para poder abordar lo que nuestro paciente está necesitando en el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, es un enfoque flexible, es un enfoque adaptable, es un enfoque que se puede utilizar ampliamente, es un enfoque que puede acompañar problemas como depresión, adicciones, ansiedad, problemas de relaciones, problemas, eh, conflictos, traumas, entre otros. Y aquí estamos nosotros para hoy aprender un poco de todo este proceso de la terapia narrativa. Entonces, la terapia narrativa, eh, constituida a partir de 1980, permite
que se le preste una particular atención a la precisión lingüística o el lenguaje que vive cada persona, que experimenta, que viene acompañado de cada experiencia, ¿cierto? La terapia narrativa permite que nosotros como terapeutas podamos darnos cuenta la manera en la que el paciente o el consultante nos está contando una anécdota, cómo, cómo se distorsiona esa anécdota, cómo esa experiencia se está contando. Permite dentro de la terapia narrativa condicionar las formas en las que actuamos o en las que sentimos y permite entonces darnos conscientemente algunas herramientas que nos permitan la resolución del conflicto que estamos viviendo. ¿Listo? Entonces, dentro de este proceso de la terapia narrativa, uno de los principales puntos importantes es ser consciente del lenguaje que se usa, ¿sí? Es ser consciente de la palabra, es ser consciente de la manera, del lenguaje verbal, no verbal en el que nos está hablando el paciente. Es darnos cuenta de cómo el paciente se familiariza, de cómo el paciente habla, de cómo el paciente expone, de cómo el paciente tiene una precisión lingüística que influye entonces dentro del proceso terapéutico, dentro del proceso de la terapia narrativa. Entonces, la palabra la palabra o el lenguaje es un mundo de preocupaciones, es un mundo de reflexiones, es un mundo en el que podamos encontrar herramientas, es un mundo en el que podamos encontrar oportunidades, ¿sí? Es un mundo en el que nosotros podamos abordar. Y precisamente está desde el lenguaje en la que nosotros podemos acompañar positivamente a nuestro paciente. Pasa, como hemos hablado anteriormente, que es importante que nosotros tengamos cuidado del lenguaje que usamos con nuestros pacientes. Y con nuestros pacientes pasa que algunos hemos optado a usar un modelo de lenguaje médico. El paciente no ha terminado, nosotros no hemos terminado de evaluar al paciente cuando ya tenemos un diagnóstico, cuando ya tenemos una patología, cuando ya tenemos con qué señalar a nuestro paciente. Entonces es importante que nosotros nos demos la oportunidad de descubrir, que nos demos la oportunidad de identificar, de escuchar antes de llegar a que nuestro paciente tenga un diagnóstico o simplemente permitirnos la oportunidad de escuchar a nuestro paciente asertivamente, ¿verdad? Entonces, entonces, para esto es importante que tengamos en cuenta que el modelo médico que usualmente encontramos es una manera en la que los profesionales vamos enseguida dando patologías a las personas. Enseguida vamos dándoles diagnósticos a las personas, ¿cierto? De una vamos generando diagnósticos, posibles diagnósticos, y pasa mucho a los que somos psicólogos que nos preguntan, mira, ¿y qué trastorno tengo yo? Mira, ¿y qué conducta tengo yo? Mira, ¿y tal cosa qué tengo yo?
es importante que nosotros podamos disponer, identificar que hay maneras de cuidar al paciente, que hay maneras de cuidar al cliente, que hay maneras de cuidar al consultante. Y que una de esas maneras de cuidar al consultante es permitiendo que el consultante encuentre sus herramientas y permitiendo que el consultante, permitiéndonos que no diagnosticar al consultante sin antes tener un previo proceso que nos permita entonces dar un diagnóstico como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas formas de interactuar, tenemos muchas formas de hablar, tenemos muchas maneras de producir el habla, tenemos muchas maneras de intercambiar información con otras personas, ¿cierto? Pero es importante que dentro de este proceso nosotros tengamos conductas propias, conductas apropiadas, conductas que sean cuidadosas, conductas que permitan el cuidado personal de nuestros consultantes. Ante todo esto, ¿listo? Parte elemental. Dentro de estos procesos, aparte de todo el proceso de nuestra habla, todo el proceso de nuestro lenguaje, también es importante que tengamos en cuenta la organización de las sesiones. Dentro del proceso de la terapia narrativa, las sesiones no tienen una duración determinada. Ya va a depender de nosotros como pacientes, de nosotros como terapeutas, darle una organización. Hay terapeutas que trabajan 40 minutos, 50 minutos, una hora, hora y media, 2 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este proceso de intervención van encontrando herramientas que son pertinentes para el apoyo. Además, si vemos el paciente una vez al mes, nos vamos dando cuenta de que es importante la narrativa. Y a medida que nos vamos dando cuenta la narrativa de nuestros consultantes, nos vamos dando cuenta también la extensión de la sesión. ¿Sí? Dependerá mucho de la narrativa. Y si vamos encontrando herramientas pertinentes, herramientas que vienen siendo testimonios importantes dentro del proceso del proceso de sesión, nos vamos extendiendo un poquito, ¿verdad? Y nos pasa mucho que a veces el paciente cuando sabe que estamos terminando nuestro espacio conversacional, ahí entonces él encuentra un punto clave para contarnos, para decirnos, Psico, me pasó tal cosa, Psico, quería comentarle este suceso significativo, Psico, quiero contarle y allí nos extendemos un poquito más, ¿verdad? Pero va a depender mucho de nosotros como terapeutas, el tiempo oportuno, el tiempo pertinente que queramos darle a nuestras sesiones, ¿cierto? Hay sesiones breves porque la narrativa es breve, hay sesiones extensas porque dentro del proceso de intervención o dentro del proceso de sesiones hay una narrativa también cargada, hay una narrativa larga, hay una narrativa en la que vienen incluidos todos los miembros de la familia, hay una narrativa en la que solamente se están la pareja, ¿cierto? Papá y mamá, hay una narrativa en la que está un solo individuo. Entonces, ahí es importante tener en cuenta. Entonces, entre más distanciada tengamos las sesiones, también vamos a haber efectuado algún problema de duración. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver al paciente 2 veces a la semana, 3 veces en 15 días
o 4 veces en un mes que verlo una sola vez al mes. Entonces el paciente viene cargado de esa narrativa, viene cargado de esa historia, viene cargado de eso que quiere contar, ¿cierto? Y lastimosamente 40 o 50 minutos no nos van a dar el tiempo para el abordaje pertinente, para el reconocimiento de testimonios, para el reconocimiento de esa dinámica y esa narrativa exclusiva que tenemos dentro del proceso terapéutico con nuestros consultantes, ¿cierto? Entonces, pues dentro de este proceso viene una descripción saturada del problema. Es la manera en la que cuenta la persona el relato. Es la manera en la que se describe la situación. Entonces, como todas las terapias, la narrativa siempre va a iniciar cuando el asesor preste la atención respetuosa y cuando el asesor tenga el compromiso hacia la persona en un lugar seguro y privado, ¿verdad? Siempre las terapias buscan que sea el asesor, el orientador, el psicólogo, el médico, siempre van a permitirnos que sea el profesional quien tenga la iniciativa hacia buscar una atención respetuosa, comprometida, para que la persona tenga un espacio privado, un espacio seguro. Y en este espacio, el terapeuta invita entonces a la persona a hablar de los problemas que está viviendo, a los motivos que lo lleva a consulta, y hay una escucha, y hay una escucha activa con unos intereses particulares, es identificar, ¿cierto? Identificar cuáles son esos pequeños aportes que hace la persona para el diagnóstico, para el posible abordaje. Entonces, dentro de las primeras sesiones y dentro de las primeras relatorías, dentro de las primeras frecuencias en las que nos vemos con el paciente, hay historias que vienen llenas de frustración, de desesperación, de dolor, con un poco de desesperanza. ¿Sí? Son esas relatorías que vienen cargadas. Y esas relatorías, las que vienen saturados de las mismas, son las personas. Y entonces dentro de la terapia narrativa buscamos descripciones saturadas del problema. Nos permitimos entonces que haya una descripción del relato, que hay una descripción del relato dominante y que el terapeuta acepta y se toma en serio esa descripción, ¿cierto? Pero dentro de ese proceso de descripción en el que el terapeuta va aceptando todo, también nos vamos dando cuenta de que hay partes importantes y significativas dentro de la historia, unos puntos más significativos que otros. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? También nos vamos a encontrar que hay personas que no llegan saturadas desde el principio a terapia, ¿cierto? Han encontrado la manera diferente de poner al frente de los problemas, de las preocupaciones. Buscan unas herramientas que les permiten poner en práctica, que les permite practicar antes de llegar a consulta. Entonces, la saturación del problema,
la descripción saturada del problema viene siendo lo más habitual y lo más natural al momento en el que nosotros como terapeutas, asesores o en el que nosotros como profesional nos permitimos que el, nos permitimos que el consultante o que el paciente llegue, ¿verdad? Ante todo, permitirnos que el paciente tenga un lugar seguro, tenga un lugar cómodo, tenga un lugar privado y que nosotros también como consultantes le permitamos que nosotros también como terapeutas le permitamos al consultante unas herramientas vitales para que el proceso se dé a cabalidad. ¿Listo? Entonces, cuando la persona termine de hacer su narrativa, siempre se va a tomar una pausa para respirar, para un suspiro, una pausa para tomar alguito en el caso en el que, en el que dentro del consultorio le demos la oportunidad, una pausa para mirar al lado, para estirarse un poco, para acomodarse. También sucede que el paciente se acomoda, ¿cierto? Encuentra esas pausas específicas y allí el terapeuta hace unas preguntas con dos objetivos. Primero, para extender la relatoría y segundo, para aclarar el relato que está dando el paciente, para aclarar que estamos comprendiendo la relatoría en su total extensión, ¿cierto? Para aclarar que estamos experimentando y que estamos comprendiendo a nuestro consultante de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, dentro de las respuestas que nos da el consultante, el terapeuta puede extraer aportes que permitan la resolución y el acompañamiento de de esa descripción saturada del problema. ¿Por qué? Porque dentro de la descripción saturada del problema, a veces el paciente va a pasar por alto algunos puntos significativos que en su momento van a venir a bien consultarlos, preguntarlos y abordarlos. Entonces, aparte de la saturación del problema, la descripción saturada del problema, también dentro de la terapia narrativa nos invita a que nosotros como terapeutas le demos la oportunidad de bautizar el problema, de darle un nombre, ¿cierto? Un nombre específico. Por ejemplo, yo que vengo con ciertos problemas, eh, me siento frustrada, situaciones de enfermedad, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar a consulta y le puedo decir a mis terapeutas, le puedo decir, eh, me siento afligida. Esta aflicción está más grande que yo, ¿sí? Esta es una aflicción muy grande. Dentro del proceso de bautizar el problema, dentro del proceso de bautizar el problema, podemos identificar que es importante
darle motivación a la persona para expandir su narrativa inicial. ¿Listo? Es decir, que la narrativa no nos las cuenten en unos 10 minutos, sino que hay una narrativa más extensa que se pueda contar en 20 minutos, en 30 minutos, ¿verdad? Nosotros como terapeutas nos dedicamos a motivar a que la narrativa sea lo más extensa posible. Y aparte de eso, invitamos o promovemos a que el consultante le dé un nombre específico al problema que está viviendo, ya sea una palabra corta, ya sea una frase corta, ya sea una sola palabra, algo que se le ocurra al terapeuta y al consultante. Entonces, si a la persona no se le ocurre en el momento en el que iniciamos, en el transcurso pueden ir naciendo ideas. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de depresión, podemos llamarle la depresión. Si estamos pasando por un abuso, podemos llamarle el abuso. Es darle nombre propio a lo que estamos viviendo, hasta que haya un conjunto y entre el consultante y el terapeuta puedan encontrar entonces el nombre. Es un nombre provisional, es un nombre con el que nos sintamos identificados en el momento, ¿cierto? ¿Por qué vamos a usar este nombre? Porque este nombre nos permite utilizarlo en las siguientes descripciones. En el relato nos permite entonces darle este nombre, ¿sí? Eh, Nos permite escoger un nombre apropiado, un nombre preciso, un nombre con el que podamos externalizar la situación, con el que podamos enfatizarnos específicamente a algo. Entonces, bautizar el problema añade énfasis, añade cocreación, permite a la persona sentir que controla su problema y ante todo permite la externalización de lo que estamos viviendo. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? No estoy sola, ¿verdad? Se me fueron. Oh, acabo de caerme en cuenta que no les estoy compartiendo. Y nadie me dice, Dios, sí, tiene sentido. Profe, aquí aprendiendo. Muy bien. Perfecto. Pensé que me han dejado solo. Escuchando. Ah, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, si vamos comprendiendo lo que es el proceso de la terapia narrativa, si vamos comprendiendo el proceso de la terapia narrativa, de cómo influye la terapia narrativa en el quehacer de nosotros como asesores, ¿verdad? Entonces, aparte de la externalización, de darle un nombre a el problema, también vamos encontrando el lenguaje externalizador. ¿Por qué este lenguaje? Porque el terapeuta emplea un lenguaje que transmite, ¿sí? Que transmite implícitamente que el problema tiene sobre la vida de la persona. ¿Listo? En lugar de ser parte de ella. Ya hablamos un poco de la externalización y hablábamos de lo importante que es sacar de nosotros ese problema que está
que nos está afectando, ¿verdad? No es lo mismo decir eh, mi depresión a decir la depresión. Entonces, este proceso en el lenguaje viene a crear partes importantes significativas. No es lo mismo decir te deprimiste que decir la depresión invadió tu vida. ¿Listo? O decir te deprimiste a, a decirle ustedes están estresados. Decir ustedes están estresados en el día de hoy es totalmente diferente a decir el estrés los afectó a todos en el día de hoy. ¿Sí ven? Si vemos cómo cambia ese lenguaje externalizador, vamos permitiendo que el lenguaje externalizador se utilice en todo el proceso terapéutico, no solo en la primera sesión, sino que tenga un objetivo de ayudar a la persona a distanciarse de ese problema y a concebir ese problema como producto de las circunstancias. ¿Listo? Y como producto de los procesos interpersonales, pero no a concebir el problema como producto de su personalidad o de su psiquis. ¿Listo? Entonces, esto es importante tener en cuenta para poder acompañar. Difícilmente podemos identificar y hace parte de un proceso natural el hecho de hablar típicamente con nuestros pacientes, pero cuando externalizamos a nuestros pacientes, la cosa cambia, ¿cierto? La cosa totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, entonces, es importante tener en cuenta, por ejemplo, no tratamos de externalizar el problema cuando nos referimos a acciones perjudiciales o abusivas. Es decir, es importante, es importante tener en cuenta que hay acciones perjudiciales y hay acciones abusivas que tienen, que tienen algunas personas en contra de otras. ¿Listo? Es decir, las acciones abusivas y las acciones perjudiciales se les llaman por su nombre. Por ejemplo, si una persona es abusada físicamente, es lo más normal decir te maltrató durante mucho tiempo, te está maltratando. Y si es esa es la persona que recibe el maltrato, ¿verdad? Pero si es la persona la que causa el maltrato, hay que decirlo como es. La maltrataste, la estás maltratando, ¿sí? Nos vamos comprendiendo hasta ahí. Sin embargo, también podemos externalizar esas creencias que se justifican en el maltrato. Por ejemplo, te dominaba la creación de que la violencia es aceptable. ¿Sí ve? Allí vamos cambiando las dinámicas del lenguaje de dentro de la terapia narrativa. ¿Listo? Entonces, dentro de la terapia narrativa también es importante tener en cuenta aspectos políticos y sociales, aspectos culturales que afectan directamente la vida de las personas y sobre todo cómo estos se relacionan entre ellos, ¿sí? Cómo estos influyen en las sociedades. ¿Listo? Entonces, las personas suelen culparse fácilmente de las injusticias resultantes de otros factores, cosas que están
dentro del poder y que favorecen implícitamente, ¿cierto? Pero es importante examinar las paradojas del poder social para poder acompañar, para poder analizar y para poder ayudar y orientar y para poder permitir que las personas se libren de culpa. Esto dentro del proceso de tomar en cuenta aspectos políticos y sociales. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces vamos avanzando. Muy bien. Los voy leyendo, no los he leído, muy atenta, tratando de cantar lo más posible. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos preguntas de influencia narrativa. Es decir, estas preguntas apuntan a dos tipos de descripción. La influencia que el problema ha tenido y tiene en la vida de la persona y la influencia que la persona ha tenido y tiene en la vida del problema. Son totalmente diferentes, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta aquí que es muy diferente la influencia que el problema ha tenido en mi vida y la influencia que la persona ha tenido y tiene en la vida del problema, ¿verdad? Entonces aquí la persona comenzará a describir escenas olvidadas, ¿sí? Va contando la descripción saturada del problema, va permitiéndose recordarse ocasiones que difícilmente había olvidado, que fácilmente había olvidado y que difícilmente había recordado, ¿cierto? Entonces, la persona empieza a describir escenas olvidadas y aquí el terapeuta, el terapeuta va anotando, va teniendo en cuenta los significados de estas nuevas experiencias. Entonces, en este espacio, la experiencia de la persona se enfatiza a poder contar los sucesos que la relacionan, es decir, los sentimientos, los pensamientos, las acciones, el pasado y el presente de la persona y sobre todo de quien lo rodea. Empieza a describir desenlaces inesperados para referirse a esos recuerdos significativos que se contradicen en la historia dominante y en la historia dominante saturada del problema, ¿verdad? Se van descubriendo entonces desenlaces totalmente diferentes y vamos transformando el desarrollo de la relatoría saturada. ¿Listo? Importante que dentro del proceso de acompañamiento hagamos preguntas integrales, hagamos preguntas centradas en los sentimientos, en los pensamientos y en la conducta de la persona, tanto del pasado, del presente y del futuro. El terapeuta se puede dar la oportunidad de pedirle al consultante que imagine cómo habrían interpretado estos sucesos inesperados, ¿sí? Imaginarte cómo habría sido un desenlace inesperado. Permite que haya deconstrucción en los enlaces y que la persona
contemple su experiencia, que haya una descripción de la historia más rica basada hacia los cambios en el futuro. Entonces, si vemos cómo vamos desprendiendo estos aportes significativos, ¿verdad? Importante dentro del proceso terapéutico, documentos terapéuticos. ¿Qué interpretamos nosotros como documentos terapéuticos? Los leo. Como profesionales, ¿qué interpretamos nosotros el uso de documentos terapéuticos? Los leo. ¿Cómo interpretamos nosotros el uso de documentos terapéuticos? Se me fueron. Como profesionales, tenemos herramientas importantísimas para el uso terapéutico y los documentos terapéuticos son base fundamental, es decir, para nosotros ir anotando, para nosotros ir teniendo el contexto de lo que es relevante para nuestro paciente. Eh, las narraciones de nuestros pacientes, si las escribimos, si las grabamos, consentimiento informado sobre el uso y el manejo de esa información, ¿verdad? Historia clínica, herramientas y actividades que podemos hacer dentro del proceso terapéutico, pero que todas esas herramientas que usamos, todas esas actividades que usamos dentro de la terapia, dentro de la terapia, sean herramientas que podamos conservar, que podamos guardar, que sean útiles, que sean útiles para el avance de nuestras familias, que nos permitan identificar a la familia. ¿Listo? Entonces, dentro de este proceso nos vamos dando cuenta de lo importante que es estas herramientas para el avance significativo. Bueno, les voy a leer el expediente, el contrato terapéutico, las narraciones, los textos psicológicos, así es. Todo esto son los documentos dentro de terapia. Todos los soportes que la familia nos entrega y todo el poder de la historia, así es. Pero se debe tener en cuenta que escribamos o grabamos su historia del paciente, guardar su historia y avanzar. Sí, ante este tema de grabar al paciente es un tema bastante delicado. Consentimiento informado debe estar muy al pendiente, explicarle por qué vamos a grabar al paciente. Por lo general, los terapeutas usamos una libreta, un lugar de apuntes, una libreta de apuntes en el que vayamos resaltando puntos claves para anotar, ¿verdad? Fechas importantes, sucesos importantes, porque nos permite volver a darle cabida a la historia, nos permite volver a darle a los consultantes puntos, fechas significativas y a partir de esas fechas, de esos puntos significativos, hacer preguntas básicas que permiten el crecimiento, que permiten el proceso de avanzar dentro de la terapia. ¿Listo? Entonces, estos documentos vienen a quedarse, vienen a formar parte de la identificación
del paciente y del terapeuta dentro de la terapia. ¿Listo? Bueno, pues entonces vámonos a un descansito y retomamos para ir culminando. ¿Listo? Vamos a tomarnos un descansito de unos 15 minutos para luego avanzar. A estirar un poco